Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. En esta ocasión nos adentraremos en el análisis de Luis Oro Tapia sobre la generación de los ochentas en Chile. Su obra, Requiem por la generación de los 80, nos ofrece una perspectiva bastante cautivadora. Sí, un trabajo que invita a la reflexión sobre las experiencias de esta generación. Una generación que, como veremos, ha sido profundamente marcada por momentos históricos cruciales en el desarrollo de Chile. Exacto, y para quienes no estén familiarizados con su trabajo, Luis Oro Tapia es un reconocido académico chileno, un profesor, magíster y doctor, cuya perspectiva nos brinda una mirada profunda y también crítica sobre este periodo. ¿Qué te parece si comenzamos? ¿Cómo define Oro Tapia este concepto de generación? Claro que sí, es un punto clave. Oro Tapia, él va más allá de la simple delimitación por años de nacimiento. Para él, lo que realmente define a una generación son las experiencias compartidas, es decir, esa amalgama de vivencias que forjan una manera colectiva de sentir, de vivir. Ajá. Y es precisamente en este punto donde la generación de los 80 adquiere un carácter único. No se trata solo de un grupo etario, sino de un conjunto de individuos marcados por un contexto histórico y social muy específico. Totalmente. Oro Tapia se centra en la corte nacida entre 1962 y 1970. Pensemos en ello. Sus recuerdos de la Unidad Popular, ese periodo de efervescencia social y política, ¿no?, de principios de los 70, se mezclan con las experiencias mucho más vívidas de la dictadura militar. Un contraste abismal, un contraste que sin duda marcó su visión del mundo. Por supuesto. Y a esto, claro, se suman los vaivenes económicos, desde ese boom de los 70 hasta la dura recesión de los 80. Una montaña rusa económica. Una montaña rusa que sin duda influyó en su percepción del éxito, del esfuerzo, de las posibilidades de desarrollo personal. Oro Tapia incluso menciona algunos hitos culturales, por ejemplo, la explosión del Challenger, las decepciones, las sesiones deportivas de la época. E incluso, fíjate, la desilusión que causó el paso del cometa Halley, mucho menos espectacular de lo esperado. Es fascinante cómo conecta estos eventos, aparentemente triviales, con la construcción de una identidad generacional. Es como si esos momentos compartidos, tanto los positivos como los negativos, ¿verdad?, tejieran una narrativa común, una forma, digamos, particular de entender el mundo. Exacto. Y aquí viene una de las ideas centrales de Oro Tapia. Tanto la resiliencia como la desilusión, dos características que la identifican en esta generación, se forjaron precisamente en ese crisol de experiencias. Y esa desilusión es un tema recurrente en su análisis. De hecho, uno de los puntos que más me llamó la atención es la afirmación de Oro Tapia sobre la falta de figuras prominentes de esta generación en la vida pública. Sí se refiere a ellos como segundones, ¿te acuerdas? Y menciona figuras como Claudio Rego, Carolina Tojà, Daniel Jadue, políticos que, si bien han alcanzado cierta relevancia, no han llegado a ocupar roles, digamos, de liderazgo indiscutido. Es como si esta generación, a pesar de su potencial, hubiera sido relegada, ¿no?, a un segundo plano. Y esto no solo se observa en el ámbito político. Tapia también destaca la falta de grandes descubrimientos o avances académicos por parte de esta generación. Lo que él plantea es que esta generación se ha visto enfrentada a un entorno académico neoliberal, altamente competitivo, que ha limitado sus posibilidades de desarrollo. E incluso menciona las dificultades para acceder a becas, ¿no?, a oportunidades de formación en el extranjero, debido en parte a que su momento de formación coincidió con un periodo de restricciones económicas. Es decir, se enfrentaron a un sistema que de alguna manera les cerró las puertas. Y aquí es donde Oro Tapia introduce un elemento crucial, la ética del trabajo. Describe la generación de los 80s como una generación de workaholics, adictos al trabajo. Una característica que, según él, podría estar relacionada con las dificultades económicas que marcaron su juventud, ¿no?, obligándolos a esforzarse al máximo para alcanzar la estabilidad. Sin embargo, esta entrega desmedida al trabajo, argumenta Oro Tapia, pudo haberles pasado factura, llevándolos al desgaste prematuro, a una sensación de vacío existencial. Un punto que, sin duda, resuena con las preocupaciones actuales sobre el equilibrio entre la vida personal y el trabajo, ¿no? Pero aquí viene lo más interesante. Oro Tapia afirma que esta generación, a pesar de su arduo trabajo y su importante contribución al desarrollo del país, no ha cosechado, digamos, los frutos de su esfuerzo. Es decir, trabajaron incansablemente para construir el Chile que conocemos hoy, pero se beneficiaron muy poco de ese progreso. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Fue por altruismo? ¿Por ingenuidad? ¿O quizás por un error de cálculo? Oro Tapia plantea esa interrogante, ¿no? Sin ofrecer una respuesta definitiva, pero nos invita a reflexionar sobre la posibilidad de que esta generación haya sido, en cierto modo, instrumentalizada, que su esfuerzo, su sacrificio, haya servido para apuntalar un sistema del cual otros se beneficiaron en mayor medida. Una idea, sin duda, polémica,
pero que nos obliga a cuestionarnos, ¿no? Las dinámicas intergeneracionales, la distribución de la riqueza en nuestra sociedad. Y esto nos lleva a otro punto crucial del análisis de Oro Tapia, el impacto de los cambios políticos de 1989 en la generación de los 80. Claro, lo que él plantea es que la transición a la democracia, si bien trajo consigo un periodo de esperanza, de renovación, también generó una sensación de desorientación en esta generación. De pronto se encontraban en un nuevo escenario, sin un guión claro, ¿no? Sin referentes ideológicos que les permitieran interpretar la realidad y construir un proyecto de futuro. Como si el mapa que habían utilizado para navegar por el mundo se hubiera vuelto obsoleto de la noche a la mañana. Exacto. Y esta sensación de desamparo, según Oro Tapia, se tradujo en un creciente nihilismo y apatía. Un desencanto que se reflejó incluso en la evolución de la música de Los Prisioneros, ¿no? Un grupo icónico para esta generación. Totalmente. Oro Tapia utiliza la transformación de Los Prisioneros, desde la rebeldía punk de sus inicios hasta la melancolía de sus últimas producciones, como un ejemplo, ¿no?, de cómo el contexto político y social impactó en la sensibilidad de toda una generación. Es sorprendente cómo Oro Tapia entrelaza el análisis cultural con el contexto histórico y sociológico. Y finalmente llegamos a uno de los conceptos más potentes de su obra, la idea de la generación perdida. Si bien Oro Tapia no los etiquetas directamente como tal, sí expresa su preocupación. Su preocupación por la pérdida de su perspectiva única, por la posibilidad de que su experiencia, su visión del mundo queden relegadas al olvido. Y advierte, ¿no?, sobre las consecuencias que esto podría tener para la sociedad en su conjunto. Es como si al silenciar la voz de una generación se perdiera una pieza fundamental del rompecabezas. Sí. Y en este punto, Oro Tapia introduce un elemento aparentemente contradictorio: la nostalgia por los años 80. Una década marcada por la crisis, la represión, la incertidumbre, pero que paradójicamente es evocada con cierta nostalgia por quienes la vivieron. Oro Tapia analiza este fenómeno y lo relaciona no solo con una idealización del pasado, sino con una profunda incomodidad con el presente y una falta de agencia frente al futuro. Es decir, que la nostalgia por los 80 no se limita a una añoranza por la música, la moda o los recuerdos de juventud. Es algo más profundo, una expresión de malestar, ¿no?, frente a una realidad que no satisface las expectativas, una sensación de impotencia frente a los desafíos del presente. Exactamente. Y este análisis de la nostalgia nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia relación con el pasado y cómo esta influye en nuestra forma de ver el mundo. Todos en algún momento hemos sentido esa punzada, ¿no?, de añoranza por tiempos que quizás no fueron tan buenos como los recordamos. Y es precisamente en esa reflexión donde radica la genialidad de Oro Tapia. Nos obliga a cuestionar nuestras propias percepciones y a comprender cómo las experiencias colectivas modelan nuestra visión del mundo. Pero, ¿acaso esta generación, marcada por la desilusión, el desencanto, tiene alguna posibilidad de redención? Hacia el final de su obra, Oro Tapia introduce un concepto esperanzador, la idea de un atardecer de bronce. Atardecer de bronce. Me intriga esa metáfora. ¿Qué nos quiere decir Oro Tapia con ella? Es una imagen poderosa. Oro Tapia argumenta que si bien esta generación se siente desilusionada, aún posee una valiosa experiencia, un bagaje de vida que puede ser un activo para la sociedad. Su trayectoria, con sus dificultades, sus reveses, les ha otorgado una sabiduría única, ¿no?, un conocimiento que puede ser útil para las generaciones futuras. Es decir, que no todo está perdido. Que esta generación perdida, como él mismo la llama en algunos pasajes, aún tiene la oportunidad de dejar una huella positiva. Exactamente. Oro Tapia se muestra cautelosamente optimista. Cree que esta generación, a pesar de sentirse ignorada o incluso olvidada, tiene la responsabilidad de compartir su sabiduría. Y participar activamente en el debate público, ¿no? Entonces, es un llamado a la acción, un impulso a que esta generación, a pesar de su desilusión, se involucre en la construcción de un futuro mejor. Precisamente, Oro Tapia los insta a dar un paso al frente y contribuir a la creación de un Chile más justo, más equitativo, no solo para ellos mismos, sino para las generaciones venideras. Una idea que subraya la importancia del diálogo intergeneracional, algo que, como hemos visto, preocupa profundamente a Oro Tapia. Sí, a lo largo de su obra, él insiste en la necesidad de escuchar, de valorar las experiencias de todas las generaciones, reconociendo que cada una tiene algo que aportar a la construcción de una sociedad más justa, ¿no?, y cohesionada. Es como si cada generación fueran una pieza de un gran mosaico, en que la falta de alguna de ellas dejaría la imagen incompleta. Y volviendo a nuestros oyentes, creo que este análisis de Oro Tapia puede resonar con cualquiera que se sienta un poco perdido, ¿no?, inseguro sobre su lugar en el mundo. Totalmente de acuerdo. Independientemente de si nos identificamos o no con la generación de los 80s, el análisis de Oro Tapia nos invita
a reflexionar sobre cómo nuestras propias experiencias han moldeado nuestra visión del mundo y qué podemos aportar, ¿no?, al debate social. Nos recuerda que nuestras voces importan y que compartir nuestras historias puede tener un impacto significativo. Y que incluso si nos sentimos desilusionados, marginados, nunca es demasiado tarde para dar un paso al frente y participar activamente en la construcción del futuro que queremos. Entonces, ¿cuál sería el mensaje final que Oro Tapia nos deja? ¿Qué nos queda después de este recorrido por la generación de los 80s? Bueno, él cierra su obra con una imagen potente. Cronos, el dios griego del tiempo, devorando a sus hijos. Una imagen, un tanto sombría, ¿no? Lo es, pero también es un recordatorio. Un recordatorio de que el tiempo avanza inexorablemente y que ninguna generación puede aferrarse al poder para siempre. Es entonces una advertencia sobre la naturaleza efímera de la juventud y la importancia de aprovechar el momento. Sí, pero también es un llamado a la acción. Oro Tapia nos recuerda que incluso a medida que envejecemos, incluso cuando enfrentamos desafíos, reveses, todavía tenemos un papel que desempeñar en la configuración del mundo que nos rodea. Se trata de reconocer el valor de la experiencia, de las lecciones que hemos aprendido en el camino. Exactamente. Y creo que ese es un mensaje especialmente conmovedor para la generación de los 80, ¿no? Han superado tormentos, han enfrentado decepciones y tal vez incluso han sentido que sus contribuciones no han sido reconocidas. Pero Oro Tapia los insta a que vean el valor de su viaje, a que compartan su sabiduría y a que continúen luchando por un futuro mejor. En última instancia, es un mensaje de esperanza. Un recordatorio de que incluso frente a la desilusión siempre existe la posibilidad de renovación, de encontrar un propósito y marcar la diferencia. Y creo que ese es un mensaje que resuena con todos nosotros, independientemente de nuestra generación. Para nuestros oyentes, mientras reflexionan sobre la generación de los 80 y su singular travesía, les dejamos esta pregunta. ¿Qué lecciones podemos aprender de sus experiencias? ¿Cómo podemos aplicar su sabiduría a los desafíos que enfrentamos hoy? Y quizás lo más importante, ¿cómo podemos asegurarnos de que sus voces y las voces de todas las generaciones sean escuchadas y valoradas mientras navegamos por las complejidades de nuestro tiempo? Una pregunta sí que nos desafía a construir puentes entre generaciones, a tejer una red, ¿no?, de experiencias compartidas, que nos permita afrontar los retos del presente con mayor sabiduría y también con mayor empatía. Y hablando de puentes, de conexiones, no podemos pasar por alto la elección de Oro Tapia de cerrar su análisis con una imagen poética, la del poema Canción de Otoño en Primavera de Rubén Darío. Una lección, sí, fue brillante, que encapsula a la perfección la esencia de su mensaje. El poema, como sabes, habla de la persistencia del deseo, de la búsqueda de la belleza y del amor. Incluso cuando el tiempo ha dejado su huella. Y esto se conecta directamente con la invitación de Oro Tapia a la generación de los 80, a compartir su experiencia, su sabiduría, a pesar de la desilusión. Es como si, aún en el otoño de sus vidas, conservaran la pasión y el potencial de la primavera. Una imagen que nos invita a reflexionar sobre la importancia de mantener viva esa llama, ¿no? La llama de la esperanza, la sed de contribuir al mundo sin importar la edad o las circunstancias. Totalmente. Y para reforzar esa idea, Oro Tapia incluye los versos finales del poema que resuenan con fuerza en el contexto de su análisis. Mas a pesar del tiempo terco, mi sed de amor no tiene fin. Con el cabello gris, me acerco a los rosales del jardín. Esos versos transmiten una vitalidad conmovedora. La imagen de acercarse a los rosales, ¿no?, aún con el cabello plateado, simboliza esa capacidad de seguir encontrando belleza y sentido en la vida, incluso cuando la juventud ha quedado atrás. Exacto. Y creo que esa es la enseñanza fundamental que nos deja Requiem por la generación de los 80. No es una lamentación por una generación perdida, sino un llamado a la acción. Una invitación a abrazar la sabiduría, ¿no? La sabiduría que otorga la experiencia. Claro. Y utilizarla para construir un futuro mejor. Entonces, para nuestros oyentes, la pregunta que nos queda resonando después de esta profunda inmersión en la obra de Oro Tapia es: ¿cómo podemos, sin importar a qué generación pertenezcamos, mantener viva esa sed de amor, ese deseo de contribuir al mundo, incluso cuando el tiempo avanza inexorablemente? ¿Cómo podemos construir una sociedad que valore la sabiduría, la experiencia de todas las generaciones? Creando espacios de diálogo donde ninguna voz sea silenciada y donde la conversación entre pasado, presente y futuro se mantenga vibrante y enriquecedora. Una reflexión sin duda que nos deja con mucho en qué pensar. Gracias por acompañarnos en esta fascinante inmersión. Hasta la próxima.